centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida es Jesús. De David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos e hicieron justicia. ¿Hace cuánto no conquista? No, pastor, yo soy bueno para conquistar a la chava. No estoy hablando de eso. Ay, no, pastor, a mí siempre que paso por un lugar me sirva que bueno. No, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la conquista de alguna meta, un sueño, un reto que usted se trazó. Sabe que conozco gente hace muchos años que sigue la misma condición de como la conocí. Y siempre me llega palabra de Dios, pero nunca la cumple. Y ven y dice, pero ¿por qué Dios no me bendice a mí? Esa mujer pudo haber dicho lo mismo. Pudo haber dicho, Dios, ¿por qué no me bendice? Dios, ¿por qué no me ayuda? Dios, ¿por qué no me... mira, la vecina chambrosa es sana. Y yo no le hago daño a nadie. Llevo 12 años en esto. Esa mujer pudo haber renegado cualquier cosa. Pero ¿sabe qué dijo? Él es la vida. Él es mi salvación. No dijo, ahí está la solución de mi problema. No dijo así. Dijo, Él es mi propósito de vida. Él es lo que yo más amo. A Él es al que voy a seguir sin ningún interés. Si no lo voy a seguir, porque decido ser. Los hombres como Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, ¿sabe qué? Dice la segunda parte, dice, hicieron justicia. Todos ellos lograron cosas grandes porque hicieron justicia. ¿Cómo sé, pastor, que esos hombres hicieron justicia? ¿Sabe cómo hicieron justicia? Cumpliendo la palabra de Dios y siendo obedientes. Algunos de ellos se equivocaron al principio, como esa mujer se equivocó al principio. Algunos de ellos cometieron errores al principio. Algunos de ellos tomaron sus propias decisiones al principio. Algunos de ellos dijeron, no, yo prefiero este camino porque se ve más corto. Cuando Dios les dijo esto es lo que vas a hacer, ¿saben qué dijeron? No, hombre, eso no es lo que quiero hacer. Aquí está lo que yo quiero hacer. Y tropezaron y cayeron, pero un día se levantaron. Y dijeron, es tiempo de hacer justicia. Y yo creo, iglesia, y yo creo, familia, que es tiempo de hacer justicia. Y yo creo que ha llegado la hora de tomar la justicia en nuestro corazón. Y yo creo que ha llegado la hora de ejercer la justicia de Dios. ¿Cómo, pastor? Obedeciéndole. Ya no ocupemos la fe, la gracia o la misericordia de Dios solamente en el momento del problema o en el momento de la crisis. Utilicémoslo para decir, Señor, esta es mi visión, este es mi sueño, Padre, este es mi anhelo. Ayúdame a tener fe para poder mantenerme, para poder luchar y para poder alcanzarlo. Ya no estemos de rodillas diciendo, Señor, sácame de este problema solamente. No estoy diciendo que no le pida que no le saque, por supuesto, porque si no le pedimos a Él, ¿a quién va a ser? Pero no estemos ciclando en los mismos problemas, porque Cristo va a decir, yo me acuerdo que hace 10 años estás en el mismo problema, hace 10 años estás en la misma enfermedad, hace 12 años estás en la misma condición económica. 12 años esa mujer con flujo de sangre, pero un día dijo esa mujer, hasta aquí. Un día esa mujer tomó la decisión de cambiar su vida. 12 años. Marcos 5, verso 21, rápido, por favor. Amén.
Pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró, así como la mujer, oiga, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Verso 35. ¿Tenemos? Mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando de la mano a la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía ¿cuántos años? 12 años. Y se espantaron grandemente. Oiga lo que le voy a decir. Este pasaje de la Biblia tiene dos historias dentro de una sola. Marcos 5 habla de la mujer con 12 años con flujo de sangre, y habla de la niña de 12 años que tampoco estaba muerta, simplemente ella estaba esperando el toque de Jesús. Y la gente, cuando iba Jesús hacia la casa de Jairo, le dijeron: Jairo, tu hija ha muerto, deja de molestar al maestro. Y es que siempre la gente se te va a acercar para decirte: ¿y qué tanto le pides a Dios? ¿Que no ves lo despedazado pues que estás? ¿No te es suficiente el cáncer que tienes? ¿No te es suficiente la condición económica que tienes? ¿No te es suficiente ver que Dios nunca te ha bendecido? La gente siempre va a tratar de murmurar y te va a decir: ¿qué? ¿Vamos a la playa el domingo? No, tengo que ir a la iglesia. Otra vez a la iglesia. ¿Y qué te va a dar la iglesia que no te puedo dar yo? Y yo quiero decirle algo. Oiga lo que le voy a decir. Si usted sustituye a Dios por lo que sea, sus días de culto y sus días de enseñanza, eso a lo cual usted prioriza, jamás le va a dar lo que le da un Cristo. Nunca le va a dar la palabra de salvación, la palabra de libertad y la palabra de bendición. Vaya y busque a esa gente a ver si le va a resolver como le resuelve Cristo. Vaya y busque esa playa y dígale: playa, bendíceme. No lo va a hacer, porque el único que bendice a Cristo Jesús, y es mi prioridad y mi prioridad en la vida. No prioricemos más. La única respuesta se llama Cristo Jesús. El único que liberta, el único que resucita, se llama Cristo Jesús. Jairo, cuando le dijeron: tu hija ha muerto, yo estoy seguro que bajó la cabeza y dijo: bueno, ahora quizás. Y Cristo se le acerca y le dice: hey, ¿qué? ¿Vas a creer en ellos o vas a creer en mí? Tu hija no ha muerto, pero créeme. Yo quiero decirle algo: su finanza no ha muerto, pero créale. Amén. Su ministerio no ha muerto, pero créale. Amén. Su familia no ha colapsado, pero créale. Amén. No todo está perdido, pero créale. Jairo era uno de los principales de la sinagoga. Oiga esto. Los principales de la sinagoga tenían el empoderamiento, tenían la decisión de poder decir: este no entra, este sí entra. Traían los sacrificios y decían: vaya, este cordero está, quiero ver si sin mancha, este pasa para el sacrificio, este otro, no, este es así, está con mancha, este está averiado, llévamelo. ¿Sabe qué? En el templo, en la sinagoga, es donde se juzgó a Jesús antes de llevarlo a Pilato. El lugar donde este hombre mandaba, donde tenía el poder de decisión, ya había sido comprado Jesús a Judas por medio de los hipócritas y los fariseos.
en este lugar. ¿A qué quiero llevarlo con esto? Que la religiosidad solamente lleva hacia la muerte. Los años que ese hombre había tenido de religiosidad y de ir en contra de un Cristo vivo, eso le pasó una factura, que fue la enfermedad de su vida. Pero a tiempo ese hombre se arrepintió, buscó a Cristo y la niña resucitó. La paga del pecado se llama muerte. Pero la dádiva de Jesús se llama vida y se llama vida eterna. No importa la falta o el pecado que hayamos cometido, porque Cristo no te señala, Cristo te levanta y te dice: créeme. Sí, tu hija, yo sé que la enfermedad, porque toda enfermedad viene a causa del pecado. ¡Toda! Digo, sí, yo sé que la enfermedad de tu hija se dio porque había pecado, yo lo sé, pero yo voy a redimir tus pecados, pero yo voy a perdonar tus pecados y los de ella y la voy a resucitar. Ahora Dios te dice: sea lo que se haya muerto en tu vida, yo lo resucito, si puedes creer, porque todo es posible al que cree. Ahora voy a terminar el mensaje enlazando muchas ideas perdidas que he dejado. En los 46 minutos anteriores, estos 10 minutos voy a tratar de resumir y de traer todas las ideas regadas y llevarlos a un solo punto. Esa mujer llevaba 12 años con flujo de sangre. La niña tenía 12 años de edad cuando murió. Números 12, rápidamente. El número 12 en la Biblia. La mujer con 12 años de flujo, la niña con 12 años y muere. Y Números 12, verso 1. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres y un cordero por familia. Verso 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediatamente a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Verso 7. Oiga esto. Y tomarán de la ¿qué? Sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo van a comer. Ahora voy con 2 cosas importantes. Voy a hablarle del número 12 y voy a hablarle de la sangre que dice el número 12. Número 12 en la Biblia. Oiga, en la Biblia el número 12 representa elección o decisión. Una escritura completa, equilibrada y debidamente constituida. También es símbolo de gobierno, de poder y de autoridad, legalmente delegados por haber sido elegidos en un propósito para Dios. Así como el pueblo de Israel fue constituido y fundado por 12 tribus, también la iglesia se constituye con el número 12 como fundamento. En el Antiguo Testamento el número 12 eran las 12 tribus de Israel, las 12 piedras del pectoral del sacerdote, los 12 panes de la proposición en el lugar santo, las 12 piedras tomadas en medio del río Jordán para levantar un altar, los 12 espías enviados para reconocer Canaán, las 12 fuentes de agua de Israel. Ahora en el Nuevo Testamento, 12 años tenía Jesús cuando por primera vez habló de la palabra de Dios en el templo. 12 apóstoles escogidos por Jesús, 12 cestas que sobraron de pan en la alimentación de los 5,000, 12 puertas nuevas que hay en Jerusalén, 12 ángeles en
en cada puerta. Apocalipsis habla del número 12 en las cosas más trascendentales. El número 12 es un número de poder, de autoridad, de decisión, pero al mismo tiempo es un número futurista, es un número escatológico, es un número que puede definir no solamente mi pasado y mi presente, sino debe definir mi futuro. Ella esperó 12 años, la niña tenía 12 años y eso quiere decir el 12, decisión. La pregunta es, ¿qué decisión tomarás esta mañana? El pueblo de Israel estaba bajo el yugo de Egipto y Cristo les dijo en Éxodo 12, ha llegado el momento de su libertad, ha llegado el tiempo en que sean libres, porque a libertad han sido llamados. Traigan un cordero, les dijo, traigan un cordero sin mancha de un año, lo matan, pero no toquen la sangre. La mujer había perdido sangre, 12 años perdiendo y perdiendo sangre, pero Cristo todos los días depositaba sangre, Cristo todos los días le daba más sangre, Cristo todos los días le daba de su sangre que se había anticipado a la muerte de la cruz. Cristo dijo, esta mujer ha perdido sangre, pero en el plan perfecto de Dios Cristo ya había muerto, porque en el plan perfecto de Dios todo ya se cumplió, no está por cumplirse. Cuando Cristo muere en esa cruz, es crucificado y la sangre de Cristo toca la tierra, trae salvación para su vida y para la mía. Cuando la lanza es penetrada en su costado, dice la Biblia que sale sangre y sale agua, ahí nace la iglesia. Oiga, el tema escatológico, el tema futurista del número 12 es que usted y yo ya fuimos comprados, es que usted y yo ya somos bendecidos porque somos herederos del Padre de la promesa, pero hay que tomar una decisión. Si has estado fuera del mover de Dios, si has estado fuera del número 12, y a lo mejor has estado viviendo una doble vida. Dentro de la iglesia me veo muy bonito con el saco azul, que mi esposa me dijo que me veía guapo. Usted dice que bien se ve el pastor, pero en mi casa quizás tengo una doble vida. Pero cuando voy en el carro, quizás no soy el pastorcito del saco azul, quizás soy el hombre de doble cara. 12 decisión, 12 poder y autoridad, 12 puede definir tu vida esta mañana. ¿Por qué no puedes ejercer autoridad sobre el problema? ¿Por qué no cambia la crisis? ¿Por qué no prosperas en las finanzas? Porque el alma todavía está dormida. ¿Por qué no he podido sanar y no he podido perdonar? Porque el número 12 te ha pasado enfrente muchas veces, pero no has querido tomarlo y meterlo en tu corazón. Dios dice esta mañana, ha llegado tu número 12. Ahora es tiempo donde el número 12 tiene que comenzar a hacer. Todos los relojes tienen 12 horas. 12 y dan vuelta haciendo las 24 horas del día. Jehová le dijo a Moisés y a Aarón en Éxodo 12, era el mes del Nisan, era el mes 8 del año, más o menos por agosto, en el mes del Nisan. Les dijo, hoy será principio de sus tiempos, porque hoy les daré libertad. Quiero decirte algo, tú y yo nos basamos en un calendario o en un reloj que tiene 12 horas. Dios se basa en un corazón arrepentido y humillado que lo busque con todo lo que tiene y con todo lo que es. Quizá está esperando meses o años para ser bendecido o para ser prosperado. Quizá
quizás tus proyectos, tus análisis, o tu visión o tu proyección, faltan meses o faltan años. ¿Sabes qué? Dios puede decir esta misma mañana, hoy es el principio de tus tiempos. Hoy puede ser el año de tu libertad. ¿Saben qué les digo? La sangre de ese cordero, pónganlo en los dinteles de las puertas. Nosotros le llamamos mocheta, creo yo, ¿verdad? Marco en la puerta. Pónganlo en los dinteles de las puertas. Porque voy a enviar un espíritu de muerte. Y aquel que no tenga sangre de ese cordero en los dinteles de las puertas, su casa también será impactada. Y quiero hablar con toda aquella gente que a lo mejor su casa ha sido impactada por una crisis. Su casa ha sido impactada con problemas familiares. Su casa ha sido impactada con amargura. Su casa ha sido impactada con soledad. Su casa ha sido impactada con depresión. Su casa ha sido impactada con enfermedad. Su casa ha sido impactada con estancamiento en problemas. Su casa ha sido impactada por falta de felicidad. En Éxodo 12 fue la sangre del cordero en un dintel de la puerta. Esta mañana es la sangre de Jesús que tenemos que tomar y rociar de todo nuestro cuerpo y especialmente en nuestro corazón. Dios es un Dios de oportunidades. Dios quiere librarnos de toda cautividad, de todo pecado y toda falta de prosperidad que ha llegado a nuestra vida. Pero el 12 es número de decisión. Y quiero pedirle que cierre sus